Te dije, te extrañé. Beck cierra el último poco de distancia entre ellas, apenas unos centímetros, y presiona sus labios contra los de Fring. Cada beso se siente eléctrico, pero este beso, suave y en medio de la sala de estar de sus padres, se siente diferente, se siente como hogar. Como la luz del día, de Moebius. Capítulo 14. Silencio y consistencia. Ir de compras con la señora Armstrong es exactamente tan abrumador como Fring esperaba. En los momentos en que ella está ocupada con algo más, usualmente dando instrucciones a un dependiente o revisando filas de ropa para encontrar algo que le guste lo suficiente como para pedirlo en el tamaño de Fring, lo cual sabe de alguna manera mágica, Fring manda mensajes a su grupo de amigos desde casa con variaciones de ayuda y ¿qué hago? Ellos le dan consejos que van desde lo absurdo. Bor, por supuesto, sugiriendo que Fring acepte cada compra como parte de una dote, hasta al menos algo útil, aunque no completamente aplicable dadas las circunstancias. Paseando por tiendas elegantes con la madre de su nueva novia, intentando desesperadamente convencerla de que no compre cosas caras para Fring, y mientras pedir educadamente podría funcionar con la madre de otra novia, ciertamente no está funcionando con la señora Armstrong. Kumae, ni siquiera podría meter esto en mi equipaje de vuelta a casa. ¿Podríamos? La señora Armstrong se gira de repente y arquea una ceja hacia Fring. ¿Necesitas un descanso, non Fring? Fring no está segura de qué respuesta está buscando. ¿Qué respuesta haría que esto termine? No, es solo que... Bueno, no puedes meter nada de lo que compremos en tu equipaje, ¿verdad? Las palabras nosotros es ciertamente muy generosa en este caso, piensa Fring, mientras la señora Armstrong se queda completamente quieta, mirándola fijamente con los brazos llenos de ropa. No soy desagradecida, de hecho, esto es muy amable, pero ni siquiera me conoces. ¿Qué es lo que crees que debería saber? Oh, no. Fring se queda mirando con los ojos muy abiertos. Cayó directamente en eso. Bueno, es solo que no hay nada especial. Vamos, non. No podemos tener una conversación así en una tienda, de todos los lugares. La señora Armstrong llama la atención de otro joven dependiente y le ofrece gentilmente reemplazar los vestidos en los estantes. El dependiente se niega, como era de esperar. Cuando ve la expresión de Fring, la madre de Rebecca sonríe. Me casé con dinero, ¿sabes? Trabajé en una tienda pequeña para poder pagar la escuela y luego en un hotel turístico antes de conocer al padre de Rebecca. No lo sabía, ¿no? ¿Por qué lo sabrías? Enlaza su brazo con el de Fring, tirando de ella hacia la salida. Y sí, el hotel es donde conocí al señor Armstrong. Ahora, ¿te gustaría té o algo más fuerte mientras nos conocemos mejor? Fring elige té porque lo último que quiere es ponerse algo mareada y mucho menos borracha con la señora Armstrong, mientras Beck está fuera con su exnovio, único novio, y una persona que probablemente pensaba que era el amor de su vida hasta hace una semana. Se pregunta si Beck alguna vez la verá a ella como el amor de su vida, y luego reprime el pensamiento porque es ridículo tenerlo por tantas razones. Lamentablemente para Fring, ninguno de los cafés o casas de té en la zona de las tiendas era del gusto de la señora Armstrong. Después de haber llamado a su coche para llevarlas a un lugar más adecuado, ella y Fring se sientan en un silencio casi cómodo, solo ligeramente incómodo, mientras el coche serpentea por las calles más concurridas del centro de Londres hacia los barrios periféricos. Tarda un rato en que Fring se dé cuenta de lo que está sucediendo y cuando lo hace, su estómago se hunde. Su cerebro casi se consume en un fuego frío de ansiedad. No está lista para esto,
para nada. ¿Vamos a tu casa? La señora Armstrong sonríe de manera enigmática. Sí. Flynn se pregunta si esto había sido parte del plan todo el tiempo. Beck ha descrito a su madre como una especie de genio malvado, navegando con facilidad las aguas de la élite británica adinerada y los expatriados tailandeses, todo con destreza. Es una mujer pequeña, pero su presencia es grande allá donde va, o al menos allá donde Flynn ha estado con ella. Beck había intentado advertirle, pero Flynn aún siente que ha caído en algún tipo de trampa. Creo que lo lograrás, non Flynn. Le da una palmadita en la mano y la mantiene un momento mientras hace contacto visual. No soy tan aterradora como Rebecca me pinta. Claro, es una madre. Flynn ha hablado con muchas madres. No hay nada que temer. Asiente. Respira y toma un momento para concentrarse. Beck fue criada por esta mujer. Es tan observadora, astuta y cariñosa como su madre. Flynn ya se ha dado cuenta, en el poco tiempo que han estado juntas, que Beck ha subestimado a su propia madre, o que tiene venda en los ojos cuando se trata de ella. A Flynn no le sorprendería lo segundo. ¿Por qué nunca le pusiste un apodo? Le dimos varios, pero ninguno se quedó. Todos la molestaban. A pesar de las raíces de ansiedad que siguen reptando por su mente, Flynn sonríe. Eso suena a Beck. ¿Le explicaste por qué tenemos apodos en Tailandia? Cuando creció, pero su padre tiene un apodo para ella. Su hermano le llama de muchas maneras, aunque no siempre de forma amable. Su expresión es melancólica. Hermanos. ¿No tienes ninguno? Solo soy yo y mi madre. Yo tengo hermanas. Flynn asiente. Beck me contó sobre su visita a Tailandia y, mientras se queda en silencio, la señora Armstrong se ríe. Y escapando para quedarse hasta tarde con ellas, escuchando historias de nuestra infancia. Claro, sé todo sobre eso. Rebecca es la mujer más inteligente que conocerás en tu vida, non Flynn. Pero es mi hija, y no puede engañarme ni por un momento. Flynn no puede evitar sonreír ante eso, imaginándose la cara de Beck. ¿Así que esperabas que un día ella llegara a casa con una novia tailandesa? Ella sacó de la cabeza. Bueno, tal vez por un momento aquí o allá, ni siquiera yo soy perfecta. De repente Flynn se da cuenta de que la madre de Rebecca también está nerviosa, como si quisiera causar una buena impresión en ella. Eso la tranquiliza, pero lo más importante, le da algo en qué concentrarse, descubrir el porqué. Sonríe. Creo que a Beck le haría feliz saber que te sorprendió. Estoy segura de que sí. Llegan a la casa y es grande y muy inglesa, o al menos como Flynn imagina que sería una casa inglesa. La casa inglesa de una familia inglesa que asiste a un club social inglés, como el que visitaron hace un par de horas, para almorzar. Mira su reloj para confirmar que solo han pasado unas pocas horas, y eso la hace preguntarse cómo estará Beck. Dentro de la casa es tan inglesa y elegante como esperaba. Elegante es sin duda su nueva palabra favorita, desde que conoció a Beck. Se quita los zapatos junto a la puerta y se sorprende al ver que han dejado zapatillas de casa listas para usar. ¿Lo planeaste? En cierto sentido. La señora Armstrong cuelga su abrigo en un perchero y hace un gesto, esperando que Flynn le entregue el suyo. En cuanto te conocí, la intención era traerte aquí, a hablar, pero no esperaba tener una oportunidad tan rápido, o sin Rebecca. Después de que Flynn le entrega su abrigo, se queda de pie en el vestíbulo, incómoda y sin saber qué hacer. No tiene que esperar mucho para obtener una respuesta, ya que un hombre asoma la cabeza por una puerta y se queda mirando a Flynn. Sus proporciones faciales son diferentes, orejas más grandes, cara más plana, ojos más estrechos, pero Flynn lo reconoce de inmediato, como Rich, el hermano de Beck. Ella saluda tímidamente.
Él sonríe y mira a su madre. ¿Es ella? Flynn se sonroja. ¿Cuánto habrá hablado la familia Armstrong sobre ella? Beck le había mencionado que le contó a su hermano sobre ellas, pero ¿por qué está aquí ahora, esperándola como si fuera una emboscada? Richard Patrick Armstrong, le reprende su madre. Deja que la chica tenga un momento de paz antes de acosarla. No le estoy acosando. Él entra completamente en el pasillo y extiende la mano, esperando un apretón de manos. Hola, tú debes ser Flynn, ¿verdad? Yo soy Rich. Un placer conocerte, Rich. Flynn le da la mano. Hay algo en sus ojos que la está evaluando, pero no cree que lo haga con malas intenciones. Le recuerda un poco la primera noche que conoció a Beck. Con lo que mi hermana dice de ti, esperaba... Se detiene cuando su madre le da un golpe en el brazo. ¡Mamá! ¿Qué demonios? Déjalo. Solo iba a decir que esperaba que fuera algún tipo de ángel reencarnado en la tierra. Se encoge de hombros y luego le guiña un ojo a Flynn. Y lo es. Rebecca siempre ha sido muy observadora y muy precisa. Flynn no sabe qué decir, avergonzada tanto por la atención como por el cumplido, así que solo tose y asiente, como si él estuviera esperando algún tipo de reconocimiento. Entonces Flynn, él se acerca y le pasa el brazo por encima, ignorando o no dándose cuenta de su incomodidad. Déjame darte un tour. Mi novia Iris estará aquí en 1 hora, pero me temo que estás atrapada conmigo hasta entonces. Richard, traje a Flynn aquí para tomar té. Podrá tomar té contigo cuando terminemos. Podemos tomar té todos ahora. Él suspira y pone los ojos en blanco. Está bien. Eso fue rápido. Flynn intenta esconder su sonrisa. Beck tiene razón cuando describe a la gente. Rich siempre cede ante su madre. Los tres se dirigen a una sala de estar y de inmediato una sirvienta entra para ofrecer una selección de tés. Flynn, como hizo más temprano, se inclina ante la señora Armstrong mientras se acomodan, esperando su té. La señora Armstrong junta las manos. Bien, non, Flynn, cuéntame todo sobre ti. Flynn se queda congelada, con los ojos muy abiertos. Ya había hablado mucho sobre sí misma durante el almuerzo y no tiene idea de qué más podría decir. Siempre ha sido una persona bastante privada, incluso con sus mejores amigos. Hay cosas que no ha compartido. Nunca ha sabido por qué, más allá de querer guardar una parte de sí misma, para protegerla de que pueda ser dañada si algo sale mal. Frunce el ceño. ¿Podrías ser más específica? Rich se ríe. Sí, mamá. ¿Podrías hacer que tu interrogatorio sea más enfocado? Si no tienes cuidado, Richard, te pediré que te vayas y disfrutaremos el resto de la noche sin ti. Sonríe. Seguro que Iris apreciará el descanso. Eso funciona. Rich se cae en un silencio molesto, cruzando los brazos sobre el pecho y hundiéndose en su asiento. Da un pequeño gruñido. Eso le recuerda a Flynn a Bor cuando se pone particularmente caprichosa por los comentarios de sus amigos sobre alguna conquista reciente o su último intento de seguir una moda. Eso la tranquiliza un poco. Casi puede escuchar a Bor junto a ella, dándole malos consejos sobre qué decir sobre sí misma. Ignora la Bor imaginaria con la misma facilidad con lo que la Ignora la Bor imaginaria con la misma facilidad con la que ignoraría la real. He estado enseñando durante casi 10 años, todos en la misma escuela, en Bangkok. Arte, ¿verdad? La señora Armstrong pregunta en tailandés, lo que provoca otro gruñido de Rich, quien se levanta, lanza los brazos al aire y sale de la habitación. ¡Ah! Funcionó de maravilla. Flynn la observa irse, luego mira curiosa a su madre. ¿No habla nada de tailandés? Solo un poco. No pasamos suficiente tiempo allí como para que lo considerara algo útil. Supongo. Ella frunce el ceño. Uno de mis grandes arrepentimientos. Pero Rebecca siempre se preocupó por aprender, aunque no sea fluida. Es muy buena.
La primera noche que nos conocimos pudo tener algunas conversaciones conmigo y traduce muy bien. No hace falta defenderla, Nonfrin. Admiro los esfuerzos de mi hija, lo cual supongo, añade, con los ojos brillando, ahora redoblará. Sonrojada, Frin asiente. La sirvienta entra con el té, por lo cual Frin está agradecida. Ser objeto de burla de la madre de Rebeca no estaba precisamente en su lista de cosas para hacer hoy, aunque pensándolo bien, casi nada de hoy lo estaba. Decide responder a la pregunta de hace un momento. Siempre me ha encantado el arte. Pasé mucho tiempo sola cuando era niña, y era una forma de expresarme y conectar con el mundo. Mi madre solía poner mis fotos y pinturas en su cafetería. ¿Tu madre te apoyaba? Sí, siempre. Sonriendo con cariño, Frin da un sorbo a su té. ¿Incluso en tu vida amorosa? La pregunta sorprende a Frin, quien se detiene, con la taza de té a medio camino hacia su plato. Inclina la cabeza y observa a la señora Armstrong en silencio por un momento. Supone que hoy es el día en el que tiene que considerar que uno de sus hijos salga con alguien del mismo sexo, lo cual aún no es completamente aceptado en Tailandia. Oh, piensa Frin, tal vez ni siquiera en Occidente. Y ahora aquí está Frin, la novia de su hija, sentada y tomando té con ella. Sí, ella me dijo que mientras sea feliz, sí, tiene sentido. Mientras Rebeca esté bien, no me importa quién la cuide. Sonríe. Nonfrin, sé que estás tratando de ser educada a la manera occidental, pero puedes llamarme Mae o Mori. Aún le resulta extraño que la señora Armstrong le haya aceptado tan fácilmente. Lo siento, Mae Mori. No hace falta disculparse. Está bien. Respira hondo. Frin se sobresalta cuando su teléfono emite un bip. Disculpa. Por supuesto. Frin saca su teléfono del bolsillo y echa un vistazo a la notificación. Es su madre deseándole buenas noches. Responde rápidamente y coloca el teléfono sobre la mesa junto a ella. Antes de que pueda retomar la conversación con Mori, un ladrido rudo rompe el silencio, seguido de un bulldog francés rechoncho que corre hacia ella, con la cola corta moviéndose y la lengua afuera. ¿Bombón? ¿Bombón? Sí, el único y original. Rich entra detrás del perro acompañado de una mujer. Ella es Iris. Oh, Iris, un placer conocerte. Pero Frin solo tiene ojos para el perro, que está tan curioso por ella como ella por él. Se desliza del sofá y se agacha al suelo, dejándolo saltar a su regazo. Riéndose, le rasca detrás de la oreja y acepta sus lamidos de saludo. Buen perrito. Iris y Rich se acomodan en uno de los sofás. Vaya, él me ladró durante una hora completa la primera vez que me conoció. Él pudo notar que eres una persona de gatos, querida. No te lo tomes personal. Frin mira hacia arriba y sonríe. Me encantan los perros. Lo puedo notar. ¿Interrumpimos la Inquisición en un buen momento? ¿Inquisición? Mori suspira y se levanta, dejando su taza y plato con un suave tintineo. Veo que nunca tendré oportunidad de hablar con Nonfrin a solas, ¿verdad? Probablemente no. No. Rhys se recuesta, pero sus ojos caen sobre el teléfono de Frin, que en ese momento se ilumina con una notificación que fácilmente puede ver que es Rebeca. Al ver que Frin está ocupada con Bombón, desliza el teléfono de la mesa y baja para enviar una respuesta, feliz de que Frin no haya configurado el teléfono para bloquear los mensajes rápidos. Probablemente no está acostumbrada a tener un cuñado, o a su equivalente no casado, como Rich. Y no lo está. Por juguetones que puedan ser sus amigos y familiares, sus teléfonos son sagrados para ellos,
por lo que nunca se les ocurriría tocar el suyo sin permiso. No es hasta que escucha a Iris gritar «¡Rich!» y dar un golpe a su novio en el brazo que Flynn se da cuenta de lo que ha sucedido. Se pone rápidamente en pie y agarra el teléfono de él, sintiéndose igual de enfadada que mortificada. Desbloquea su teléfono y responde de inmediato, disculpándose y ofreciendo explicaciones. Pero puede notar incluso sin tono de voz que Beck está molesta, así que se aleja lo más que pueda y llama. «¿Hola?» La voz de Beck está tensa. «Hola. Bueno, después de que tú y Nolan se fueran, fuimos a tomar té, pero luego tu mamá dijo que su té está estresada y avergonzada», acelerando la explicación tanto en tailandés como en inglés. «¿Sabes qué?», Beck la interrumpe. La tensión en su voz ha disminuido un poco, pero aún preocupa a Flynn. «Creo que necesito sentarme para esto. Llegaré en media hora. Por favor, trata de que mi familia no arruine esto para mí». «Nadie puede arruinar esto, Beck». Sonríe. El instante antes de que Beck responda parece extenderse por una eternidad en la mente de Flynn, pero cuando lo hace, su voz finalmente se ha suavizado y es la dulce Beck que ella reconoce de sus conversaciones tranquilas y susurradas. «¿Lo prometes?» «Lo prometo», dice Flynn rápidamente. Decide ser valiente. «Chansa yawayarak kun kontiu». La pausa es más larga esta vez, pero de alguna manera parece más corta para Flynn. «Está bien, 20 minutos». Flynn se ríe. «Deja de hablarme y ven entonces». Puede escuchar a Rich reír ante eso, y solo le toma un minuto darse cuenta de la insinuación en inglés. Flynn sacude la cabeza y se despide de Beck antes de regresar a su asiento. Bombón la mira tristemente, decepcionado de que ya no esté a su nivel. Ella también se siente un poco decepcionada, pero tiene la sensación de que cuanto antes termine con este interrogatorio, como lo había llamado Rich, mejor. Cuando Rebeca llega, con las mejillas sonrojadas y los ojos muy abiertos, respirando con dificultad como si hubiera corrido en lugar de conducir, sus ojos recorren la habitación rápidamente, buscando a Rich primero, hasta que se detienen en Flynn y todo se ralentiza por un segundo. Flynn le sonríe con la taza de té a medio camino hacia su boca, con alivio y preocupación mezclándose en sus ojos. Su madre, por otro lado, la mira con una mezcla de diversión e impaciencia. «No voy a hacerle nada nefasto a tu novia, Rebeca». Con desdén, Beck avanza hacia la habitación y se acomoda en el sofá junto a Flynn. Inmediatamente se siente mejor, tranquila. Flynn le ofrece un sorbo de té, pero ella niega con la cabeza. «Pero dejaste que Rich se acercara a ella, ¿verdad?». Riéndose, su madre asiente. «Sí, pero misteriosamente sintió que era importante sacar a Bombón a pasear hace unos 5 minutos. No sé por qué. Además es sábado. Vamos a tener una cena familiar». «¿Perdón?». «Bueno, ya que te perdiste el fin de semana pasado, tu padre y yo pensamos que podríamos cenar todos juntos esta noche». Flynn aprovecha ese momento para interrumpir. Puede que no conozca a Beck tan bien como su madre, pero puede decir que lo que está a punto de decir probablemente no será del todo adecuado. «Olvidé que esta no es tu casa principal. Beck me dijo que normalmente vives en otro lugar». Mori gira su mirada, divertida, de su hija hacia Flynn. Sabe lo que Flynn está tratando de hacer, pero sigue el juego, encantada de que ella esté tan protectora con su hija. Cariñosa. Tenemos una bonita cabaña en el distrito de los Lagos, al norte, desde que Andrew se retiró. Hemos pasado la mayor parte de nuestro tiempo allí, en Inglaterra. No estoy segura de que retirado sea la palabra correcta. A veces creo que trabaja más ahora que antes. Rebeca, tu padre está en las juntas de varias organizaciones benéficas. ¿Crees que debería dejar todos esos cargos? Beck pone los ojos en blancos. No, claro que no. Además, la cabaña en la que te retiraste es casi tan grande como esta casa. Casi. Su madre sonríe agradablemente y vuelve a mirar a Flynn.
Pero esta es la casa donde criamos a Rich y Rebecca cuando vivíamos en Inglaterra y ellos no estaban en la escuela. Flynn asiente, deja su taza y toma la mano de Beck, de repente necesitando más contacto. Mientras entrelazan los dedos, Mori sonríe. Las dejaré para hablar. ¿Hay algo especial que les gustaría para la cena, non Flynn? No, gracias, Mori. Inclina la cabeza y logra hacer un Y con su mano. En un momento en el que ella se va, Beck rodea a Flynn con los brazos. Por favor, dime que todavía quieres ser mi novia. Claro que sí. Flynn ríe mientras responde. Te estoy tomando la mano, ¿no? Me gusta tu familia. No hay manera de que esto sea cierto. Bueno, tu hermano es un personaje. ¿Esa es la palabra? Pero es simpático y su novia parece encantadora. Aún no he conocido a tu padre, pero como lo has descrito creo que me gustará. Y tu madre, bueno, estar cerca de ella es, creo, como obtener un adelanto de lo que seremos tú y yo cuando seamos mayores. No se le escapa a Rebecca cómo Flynn formula esa frase. La idea de envejecer juntas es algo que no se había permitido pensar en esta semana vertiginosa de romance. Sin embargo, ahora que la semilla ha sido plantada en su mente, se da cuenta de que no le molesta cultivarla y ver qué crece de ella. Pero entonces la parte más básica de su cerebro se pone al día. ¿Acabas de decir que soy como mi madre? Te extrañé, Beck. Flynn se gira y se mueve para que estén frente a frente, ignorando la pregunta mientras le da un toque juguetón en la nariz. Beck pone un pequeño puchero, pero es difícil enojarse cuando Flynn le sonríe de esa manera. Solo estuvimos separadas unas pocas horas. Lo sé, pero reclina su cuerpo hacia atrás lo suficiente para tener espacio para moverse. Flynn empuja un mechón de cabello detrás de la oreja de Beck, sonriendo levemente. Tenía planeado pasar todo el día contigo, y no soy buena cuando mis planes se trastornan. Oh no, cariño. Entonces se ha arruinado toda tu vacación. No, no lo has hecho. Es solo una broma. Flynn sacude la cabeza. Está bien, pero quiero dejar claro que no has arruinado nada. No importa lo que pase. Beck traga saliva. Sabe lo que Flynn implica. No quiero hablar de eso aún, susurra con una voz tan suave que apenas puede escucharla por el sonido de su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Quiero que tengamos tiempo sin preocuparnos por eso. Rebecca Patricia Armstrong, solo me conoces desde hace una semana, así que dejaré pasar que pienses que no puedo tener un tiempo maravilloso contigo mientras también me preocupo por lo que pasa cuando este tiempo termine. Flynn besa la parte superior de la cabeza de Beck. Una semana y un día. La voz de Beck es tímida y su sonrisa es coqueta, lo que hace que el rostro de Flynn se sonroje y su corazón se acelere. Flynn ríe y se acurruca otra vez junto a Beck, abrazándola, respirando su aroma y dejando que su calidez se infunda en la piel de Flynn. Inglaterra está fría, pero Beck siempre está cálida, como si su cuerpo estuviera constantemente quemando energía para mantenerse en funcionamiento. Una semana y un día. Después de unos minutos cómodos de charla trivial, mientras se mantienen cerca, principalmente sobre lo que Flynn pudo convencer a la señora Armstrong de no comprarle, Beck respira hondo y se aparta. ¿No has preguntado? ¿Sobre Nolan? Los labios de Beck se curvan. ¿Pero quieres hacerlo? Sí. Flynn suspira y mira al techo. Claro que sí. Por supuesto que sí. Rebecca lo había esperado. Lo esperaba en el momento en que su madre salió hacia la cocina, pero piensa que tal vez no era lo más importante para Flynn, que la curiosidad sobre lo que había hecho con su exnovio era menos una prioridad que simplemente estar con Beck después de unas horas, solo unas horas. Pero ella también lo siente, la necesidad de estar cerca nuevamente. Pasé tantos años sin ti, Flynn. Gracias por estar aquí cuando corro casa. Solo estás aquí porque tu mamá me secuestró y tú viniste a rescatarme. Así que
Alarga la palabra, deslizando sus manos por debajo del borde de la camiseta de Flynn. ¿Soy tu caballero, venido a rescatar a mi princesa? ¿Realmente te gustan esos cuentos de hadas, verdad? Supongo que sí. Solía fingir que no me gustaban, ¿sabes? Pasa la yema de los dedos por el costado de Flynn, provocando una respiración agitada. Porque no quería ser la damisela en apuros, así que los veía todos a escondidas, o si mis amigos los veían, yo fingía que odiaba cada segundo. Pero si hubiera sabido que yo sería el príncipe rescatando a la chica de la malvada madrastra, lo habría aceptado mucho antes. Flynn lame sus labios tragando. Tu mamá no es malvada. No puedo creer que esté intentando coquetear contigo y tú estás defendiendo a mi mamá. No puedo creer que estés intentando coquetear conmigo justo aquí. Te dije, te extrañé. Beck cierra el último poco de distancia entre ellas, apenas unos centímetros, y presiona sus labios contra los de Flynn. Cada beso se siente eléctrico, pero este beso, suave y en medio de la sala de estar de sus padres, se siente diferente, se siente como hogar. Vale, se acabó el momento de besuqueo. El hermano mayor está aquí. Beck se aparta del beso y casi puede sentir sus células gritar de desagrado. Frunce el ceño mientras se gira hacia su hermano. Claro, Rich elegiría ese momento para entrar en la habitación. Al menos Iris, que está a su lado, tiene la decencia de verse avergonzada y murmura una disculpa. No estábamos besándonos, solo estamos dándonos un beso. Lo siento si no quieres besar a tu novia cada segundo. Flynn hace un sonido con la lengua por la declaración de Beck, pero no dice nada mientras se recoloca en el sofá para estar menos sobre Beck y más a su lado. Aunque se mantiene cerca, los brazos se tocan. Oye, dice Iris sentándose en el sofá frente a Flynn y Rebecca, arrastrando a Rich con ella. Rich me metió en esto. No hace falta que me arrastres más. Ajá, ya ha pasado suficiente tiempo, eres cómplice. Beck señala con el dedo a Iris, pero no está enfadada, no realmente, no con Iris. Pero tienes razón, la mayoría de la culpa es de él. Yo la salvé de mamá. Rich sacude la cabeza. ¿Verdad, Flynn? Ah, bueno. Flynn mira a Rich y a Beck. Creo que sé que siempre debo ponerme del lado de Beck en situaciones como esta, incluso si está equivocada, especialmente cuando está equivocada. Beck prácticamente sonríe como una niña. Es raro sentirse tan feliz de que alguien diga que se equivoca de vez en cuando. Ella odia estar equivocada, pero también odia ser mimada. Nolan la mimaba, Flynn la apoya, incluso cuando se equivoca. Eso es lindo. Pero algún día puede estar equivocada sobre algo importante. ¡Niños, la cena! Mientras los cuatro se levantan y se dirigen al comedor, Beck tira de Flynn de la mano para que se queden atrás un momento. Sé que esto no es parte del plan, pero ¿vas a estar bien? Podemos irnos ahora mismo. Sé como 30 formas de escapar de esta casa sin que nadie se dé cuenta. Es una oferta tentadora y también es linda, porque ahora Flynn se imagina a la joven Rebecca que han visto en fotos, escurriéndose por la casa y buscando diferentes métodos de escape. Se imagina a Beck investigando, probando y luego manteniendo una lista detallada en su cabeza, claro, de lo que funciona y lo que no. Estarás conmigo, estaré bien, está bien. Flynn sonríe tratando de convencer a Beck, como de convencerse a sí misma, de que todo estará bien. ¿Lista? Lista. De la mano, caminan hacia el comedor y hacia la cena familiar con los Armstrong.